Vamos a ir a la palabra del Señor. ¿Les parece? ¿Vamos a la palabra del Señor? Amén. Vamos a seguir entonces con nuestra serie. Estamos en nuestra serie sirviendo a Dios. ¿Cómo? Con alegría, ¿verdad? Tiene que ser con alegría. Servimos a Dios con alegría, lo hacemos con regocijo, no lo hacemos con pesar. A veces podemos tener pocas fuerzas, a veces podemos estar debilitados, pero lo que hacemos para el Señor en el corazón debe ser con mucha alegría, ¿verdad? Así que eso es lo que Dios nos ha estado guiando a hacer. Ahora es el tiempo. Ahora es el tiempo. Ese va a ser nuestro tema de hoy. Vamos a ir a Marcos capítulo 10, versículo 46. Marcos capítulo 10, versículo 46. Esta es una historia muy conocida. Tal vez usted ya la ha visto. A veces también en las películas de Semana Santa se relata este episodio. Y vamos a leerlo. Está en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, en el versículo 46 al 52. Dice así: esta es la historia del ciego Bartimeo que recibe la vista. Y ahí usted empieza a recordar un poquito, ¿verdad? Dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. O sea, era ciego y a la vez pedía limosna. Y oyendo que era Jesús Nazareno el que se acercaba, comenzó este ciego a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos de los que estaban ahí le reprendían para que callase. Pero el ciego, él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama el maestro. Él entonces, arrojando su capa, el ciego arrojó su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y mire lo que sucede además. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Qué maravillosa historia, ¿verdad? ¿Se logró imaginar esto? ¿Verdad? Un episodio hermoso, ¿verdad? Recuerden que en los tiempos de Jesús, Jesús era muy famoso, pero también muy perseguido. No cualquiera se atrevía a reconocer a Jesús como el maestro, ¿verdad? Y este hombre tenía una fe un poco distorsionada. Hijo de David, decía, ten compasión de mí. Esa frase, hijo de David, era más bien un reconocimiento más bien político, porque reconocían que Jesús era el Mesías esperado, ¿verdad? Pero cuando decían hijo de David, ten compasión de mí, estaban viéndolo más bien como algo más como un Mesías político, ¿verdad? Guerrero, más que el Mesías Dios, ¿verdad? Entonces decía esta frase, y fíjense que a pesar de que su fe era un poco distorsionada, Jesús la considera. A pesar de que la fe de la mujer del flujo de sangre, que era supersticiosa, porque ella decía: si yo le toco el borde del manto voy a ser salva, voy a sanarme de mi flujo de sangre, el Señor consideró también esa fe, ¿verdad? Y también consideró la fe del centurión, que era una fe tal vez un poco más del ejército, ¿verdad? Y Jesús consideró esta fe en estos personajes, ¿verdad? Entonces, el famoso ciego Bartimeo tenía algunas opciones cuando él escuchó que Jesús venía pasando cerca de él, porque él no lo vio, solamente escuchaba que Jesús estaba próximo a pasar por su lado. Y él tenía, yo por lo menos anoté 3 opciones, usted puede tal vez tener más, pero yo consideré que Bartimeo tal vez podría haber ignorado a Jesús, una opción. La otra opción era acercarse y ver si tal vez algo le caía o le pasaba, ¿verdad? Esa era otra opción. Y la otra opción era tomar la iniciativa y hacer lo que fuera por llegar a Jesús. 3 alternativas, ¿verdad? Justamente la última opción, esta última opción que nosotros vemos, es la que tomó Bartimeo, ¿verdad? Esta última opción en la cual consigue ser salvo y también consigue recibir el milagro que necesitaba en su vida.
¿Usted cree que Bartimeo necesitaba ver? Sin duda que sí. Pero Jesús le da un mayor milagro. Hace que sus ojos espirituales puedan verle. Recuerde que fue salvo y luego recibió también la vista física. Entonces Bartimeo lo que hace es tomar la iniciativa, ¿verdad? Ahora ya, no perdió ningún momento. Simplemente dijo, este es mi momento, este es mi tiempo y no voy a perder esta oportunidad de ir delante de Jesús. La mayoría de los cristianos cometen el error muchas veces de ser muy prudentes. ¿Le ha pasado alguna vez? Que a veces usted por ser muy prudente, no estoy diciendo que sea imprudente, pero a veces por querer ser muy prudente cometemos errores y somos prudentes con lo que no debemos serlo, ¿verdad? Y somos poco prudentes con las cosas que sí deberíamos serlo. ¿Lo entiende, no? Ahí todos ustedes, a mí me costó hasta escribirlo, ¿verdad? Pero usted trate de entenderlo, ¿verdad? Los cristianos muchas veces cometemos este error, ¿verdad? De ser demasiado prudentes, ¿verdad? Y el evangelio muchas veces es algo muy agresivo, por lo demás, ¿verdad? Que tú le digas a alguien que es pecador y que necesita arrepentirse de sus pecados, es algo que lo confronta en el corazón, ¿o no? Te puede molestar. ¿Qué te pasó a ti cuando alguien te dijo eso, verdad? Que necesitabas ordenar tu vida. Bueno, para mí fue difícil, ¿verdad? ¿Cómo yo? ¿Yo? Si yo soy tan bueno, ¿verdad? Y comenzamos a justificarnos. Bueno, te es fácil tomar muchas veces la decisión de pecar, no es muy fácil tomar esa decisión, pero para dejar de pecar pareciera que necesitáramos más tiempo para procesarlo, ¿verdad? Pareciera que tuviéramos que entrar en mucha reflexión, mucho meditar, ¿verdad? Y pareciera que para esas cosas sí somos prudentes y para las cosas que no debemos ser prudentes, ahí nos estamos equivocando, ¿verdad? ¿Qué parte de abandonar el pecado de nuestras vidas necesitamos comprender? ¿Cuántos de ustedes aquí cometen algún pecado? A ver, ¿puede levantar su mano, no? Yo tengo. Dice la Biblia que el que dice que no peca hace a Dios mentiroso, ¿verdad? Entonces, hay pecados en nuestra vida y probablemente el día que muramos habrá pecado también en nuestras vidas. Sin embargo, por medio de Jesús, hoy día hemos sido justificados, perdonados, ¿verdad? El Señor nos mira a través de Jesús. Esto es el proceso que tenemos. Pero ahora la pregunta era, ¿qué parte de abandonar ese pecado en nuestra vida necesitamos, ¿verdad? ¿Qué parte necesitamos comprender para tomar la acción que Dios espera de nosotros? Hay cosas en la vida cristiana que ni siquiera necesitan ser consultadas en oración. ¿Te ha pasado eso, no? Simplemente debemos hacerlo. El tema de hoy es, ahora es el tiempo. Hoy día es el tiempo, ¿verdad? Hay cosas que no necesitamos orar, simplemente debemos hacerlo porque ya han sido establecidas en la voluntad de Dios en su palabra. Y nosotros simplemente debemos tomar ese paso. Habíamos hablado recién de Bartimeo, ¿verdad? Que tenía 3 opciones, ¿verdad? Pero él dijo, voy a hacer todo lo posible, yo quiero a Jesús en mi vida. Y la gente lo hizo callar. Cállate, Bartimeo, qué desubicado que eres. No, Jesús, ten compasión de mí, hijo de David. Imagínense un ciego desesperado gritando. Cuando Jesús pasaba por los lugares, las multitudes se aglomeraban y ¿qué pasaba? La gente se desesperaba porque todos querían un milagro de Jesús. Ya era conocido, ¿verdad? Imagínense que Jesús viene para acá. Usted inmediatamente va a querer, Jesús, que necesito hablar contigo. Jesús, por favor, di la palabra. Jesús. Imagínense si Jesús estuviera a la distancia. ¿Qué hace usted? Grita, ¿verdad? Por ahí uno se subió a un árbol, ¿verdad? Todos hacen algo para tratar de llegar a Jesús. Toman esa iniciativa, aunque sea incluso hasta ridícula, ¿verdad? Para la sociedad, por supuesto. Tal vez muchos de ustedes recibieron a Cristo un día y se arrodillaron ahí frente a una iglesia, se arrodillaron en la calle, en el Paseo Humada, quizás donde, no sé. Pero necesitamos tomar esa iniciativa que cambiará nuestra vida, ¿verdad? Espiritual. Entonces hay cosas en la vida cristiana que ni siquiera necesitan que podamos ponerla en oración, ni siquiera necesitamos pensar mucho
para ver si es la o no la voluntad de Dios. Por ejemplo, ¿qué tal si decimos, necesitamos orar y buscar dirección para predicarle a otros? ¿Qué creen ustedes? ¿Necesitaremos entrar así como, Señor, confírmame, ¿querrás tú que yo le predique a otras personas? No, ¿verdad? Yo sé que usted a lo mejor ora para que Dios guíe y ponga la persona necesaria. Eso está muy bien. Pero predicar a otros es algo que Dios ha ordenado para los cristianos, ¿verdad? Entonces no es algo que debemos entrar en mucha búsqueda para la respuesta, es algo que está ahí, ¿verdad? Abandonar nuestro pecado, por ejemplo. ¿Qué creen ustedes? ¿Necesitaremos buscar la guía del Señor para abandonar el pecado? ¿O será algo que podemos decidir hoy día? Es algo que lo podemos hacer, ¿verdad? Es una ordenanza de Dios. Congregarnos también, ¿verdad? Es algo que Dios ha establecido y que no necesitamos preguntarle al Señor. Claro, debemos buscar el lugar, ¿verdad? Eso sí, Señor, guíanos en qué lugar vamos a hacerlo. Perdonar a tus enemigos. ¿Cuántos tienen enemigos? ¿Tienen enemigos ustedes o no? ¿O son buenos ustedes? Bueno, yo tengo enemigos, ¿verdad? Y la Biblia dice que debemos perdonar a nuestros enemigos, ¿verdad? Entonces, Señor, ¿es tu voluntad que yo perdone a mis enemigos? Y el Señor, ¿qué creen ustedes que le dirá? ¿A poco no? Pues, ¿para qué te digo que no? Sí, sí, ¿verdad? Obvio que el Señor ya lo estableció en su palabra que debemos perdonar a nuestros enemigos, ¿verdad? En cuanto a nuestro rol en nuestra familia, el que sea, ¿verdad? Hijo, padre, esposo, no sé. ¿Qué creen ustedes? ¿Dios querrá que cumplamos nuestro rol? Sin duda que sí, ¿verdad? Es algo que no necesitamos orar y buscar mucha dirección porque es algo que ya está dado, ¿verdad? Es algo lógico, ¿verdad? Servir a Dios, que es el tema de nuestra serie. ¿Creen ustedes que necesitamos pedirle respuesta a Dios si Él quiere que le sirvamos? Yo creo que el Señor espera de nosotros que sirvamos, ¿verdad? Como creyentes a Él, en lo que sea. Fíjate que en lo que sea. Pero Señor, es que yo no... Mira, puede servir en tantas cosas al Señor. O necesitamos mucha preparación. Podemos servir en tantas... Dios mira tu corazón, hermanos. Dios va a mirar tu corazón, va a ver lo que está ahí y de eso se va a agradar, si es algo conforme a Él, ¿verdad? Entonces, para servir a Dios simplemente debemos disponernos. Como cristianos nos hace falta tomar esta iniciativa muchas veces. ¿Qué es la iniciativa? Sería una pregunta, ¿verdad? Es lo que da origen o es el principio de algo. Eso es una iniciativa. Cuando hay una iniciativa en tu vida, en lo que sea, tú vas a dar origen a algo. ¿Alguna vez has decidido, por ejemplo, pecar? Sabiendo que a lo mejor tú eres muy cristiano, oras mucho, conoces mucho la palabra del Señor, pero tal vez has pecado con todo el conocimiento, voluntariamente. ¿Te ha pasado alguna vez o no? Sí, sí, ¿verdad? Hemos tomado esa iniciativa para algo malo, pero también podemos tomar la iniciativa para algo bueno, ¿verdad? Que es lo que Dios quiere hablarnos hoy. Hoy día es el tiempo. Entonces, iniciativa es lo que da origen a algo, es el principio de algo, es el primer paso de un proyecto o de una acción. Eso es la iniciativa. Grandes cosas en este mundo partieron por la iniciativa de alguien, ¿verdad? Probablemente muchas críticas detrás de eso, pero hay alguien que tomó la iniciativa e hizo algo, ¿verdad? Cuando tú tomaste la decisión de ser un cristiano, probablemente todo tu entorno se fue contra ti, ¿verdad? Y te criticaron tus compañeros, te criticó tu familia, te criticaron tus amigos, pero tú tomaste una buena decisión que era servir a Cristo, ¿verdad? Y luego vas a tener resultados. Vas a perder cosas, sin duda que sí o no. Tenemos que estar dispuestos, ¿verdad? Vamos a perder muchas cosas en este mundo, pero vamos a ganar lo más importante. Algo que vamos a entender cuando estemos en la gloria del Señor, ¿verdad? Y algo que mucha gente va a entender también que rechazó, lo va a entender cuando no esté en la gloria del Señor, ¿verdad? Y ahí mucha gente va a decir, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no consideré esa oportunidad? Entonces, hace mucho tiempo que vienes pensando en tu vida espiritual y tal vez te preocupas y dices, tengo que cambiar, tengo que mejorar, pero finalmente no hacemos nada y nos quedamos en este círculo, ¿verdad? Y damos vueltas y damos vuelta.
Quiere servir a Dios, pero solamente nos quedamos en el querer. ¿Sí? Dios entonces quiere que se manifieste esta fe en acciones. ¿Sí? Es algo muy importante, hermanos. Cuando Jesús llamaba a sus discípulos, estos debían dejarlo todo por seguir al Señor. ¿Te acuerdas o no? Que dejaban todo, ¿verdad? Bartimeo dejó algo. ¿Qué es lo que era? Su capa. No es que Bartimeo era un superhéroe, ¿eh? Pero la capa tenía un contexto importante para ese tipo de personajes. Le dejo ahí la tarea, ¿verdad? Busque qué era la capa. Y él dice que tiró su capa y se fue, ¿verdad? Dejó todo, ¿verdad? No tenía mucho, usted dice a lo mejor, pero para él era importante. Dejó todo y se fue, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús llama a sus discípulos, es para que dejen todo por él. Tampoco significa que tú tienes que abandonar tu familia, dejar tu trabajo, sino que simplemente tienes que estar dispuesto a darlo todo por Cristo y el Señor te guiará. ¿Sí? Algunos en una área, a otros en otra, ¿verdad? Entonces, esto es un principio bíblico. Dios espera que tú lo dejes todo por Él. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere que tú le sirvas con todo tu corazón. Dios no quiere una parte de tu corazón. Dios quiere todo tu corazón. Dios no quiere un área de tu vida o algunas áreas de tu vida, sino que Dios quiere gobernar todas las áreas de tu vida. Dios quiere que rindamos delante de Él todas las áreas, ¿verdad? Hay áreas bonitas en su vida, ¿verdad? Sin duda que sí, pero también hay áreas que son más feas. Bueno, Dios quiere todas esas áreas rendidas a los pies del Señor, ¿verdad? Y Dios te va a ayudar. Dios va a ir contigo, donde quiera que tú vayas, te irá bien. Y comenzarás a ver el favor de Dios en tu vida porque estás dispuesto a rendirte delante de Él. No vamos a ser perfectos, nos vamos a equivocar muchas veces más. Pero Dios está mirando el corazón. Hoy día es el tiempo. Queremos servir a Dios, ¿verdad? Pero hoy día es el tiempo. ¿Cómo está entonces hoy día siendo gobernado tu corazón? ¿Estás dispuesto a dejarlo todo por Jesús? ¿O lo vamos a postergar un día más tal vez? Bartimeo dejó entonces todo lo que tenía, no lo pensó dos veces, simplemente tomó esa iniciativa y a pesar de la burla de la gente, él finalmente llegó a Jesús. ¿Y sabe lo que le sucedió? Obtuvo el milagro que él necesitaba, pero el Señor lo sorprendió aún más porque no solamente le dio la vista física, sino que también le dio salvación a su corazón. Así es cuando tú vienes a Jesús. A veces vienes solamente por una petición, ¿verdad? Por una petición cualquiera. Pero el Señor lo que hace es darte vida eterna, para que vivas con Él para siempre. ¿Podrías decirle hoy día al Señor, ahí en tu corazón, Señor, heme aquí, envíame a mí? ¿Podrás tomar hoy día esa decisión? Hoy el Señor te está desafiando a que tomes esta iniciativa en tu vida espiritual y que la pongas en práctica, ¿verdad? Debemos tomar una decisión delante del Señor. Los días no son buenos. En Proverbios capítulo 27, en el versículo 1, dice un proverbio, es una frase cortita llena de sabiduría. Dice, no te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día. No sé si alguien tendrá otra versión, pero dice, no te jactes del día de mañana. O sea, tú y yo no podemos saber lo que sucederá, ¿verdad? Nuestra hermana aquí nos contaba que se encontró en medio de una balacera, pero había una alta posibilidad también de que muriera, ¿verdad? Y hoy día estaríamos diciendo que el Señor la tenga en su santo reino. Y la hermana estaría bien ahí, ¿verdad? Delante del Señor, nosotros con tristeza, pero no podemos nosotros disponer de lo que vendrá a futuro, porque no nos pertenece el futuro, pero hoy es el tiempo de poder tomar decisiones delante del Señor. Cuando hablo de tomar decisiones, siempre recuerdo y no puedo dejar de pensar en esa joven, ¿verdad? Que levantó su mano, ¿verdad? Y dijo, yo quiero recibir al Señor, ¿verdad? Hace no sé cuántos años, unos 7 u 8 años, ¿verdad? Y recibió a Cristo en su corazón y luego murió. Era su momento, ¿verdad? No digo que tú hoy día te vas a morir,
Pero lo que sí quiero decirte es que Dios va a llegar en el momento preciso, ¿verdad? Y el futuro no nos corresponde. Hoy es el momento de recibir a Cristo, ¿verdad? De servir al Señor. La decisión entonces es para hoy porque no sabemos lo que sucederá el día de mañana. En una oportunidad tuve un accidente automovilístico. Yo ese día viernes por la noche no tenía ni siquiera pensado accidentarme. No sé si le ha pasado alguna vez que usted dice, hoy día me voy a accidentar. No, ¿verdad? Y yo no recuerdo nada. No tengo ningún recuerdo de lo que pasó. Yo lo único que recuerdo es que aparecí en un hospital, ¿verdad? Por ahí como que un par de cosas, que las luces de los bomberos alumbrándome, no tengo idea y pude haber muerto, ¿verdad? Hasta el día de hoy tengo algunas secuelas, ¿verdad? Que me recuerdan la misericordia del Señor. Pero uno no sabe lo que puede suceder en tu vida, por eso es importante estar a cuentas con el Señor. Mi papá no sabía que el lunes le iba a dar un infarto, él partió su día como cualquier otro en su trabajo, ¿verdad? Nos mandó el mensajito, ¿verdad?, de saludo que nos manda con todos los monitos, ¿verdad?, ahí para el grupo de la familia por WhatsApp. Y a las 11 de la mañana estábamos tratando de cargarlo para subirlo a un auto porque le tenía ahí el infarto, ¿verdad? Que fue horrible para nosotros, ¿verdad? Tremendo, ¿verdad? Pero yo en ese momento pensaba, ¿verdad? Tú tienes propósito, Señor, en todo esto. Y solamente descansábamos en el Señor. Pero uno no está pensando en que puede ser el último día de tu vida. Pero es importante que podamos reflexionar. No es para que tú te vayas triste hoy día y vivas una vida así como tal vez no. Para mí el vivir es Cristo, dijo el apóstol Pablo, y el morir es una ganancia. Pero debemos tomar decisiones en nuestra vida. El Señor hoy día está hablando a tiempo a nuestros corazones. Ahora te hago una pregunta. ¿Hay algo que tú identifiques en tu vida que necesitas terminar o que necesitas ordenar en tu vida para agradar a Dios? ¿Habrá algo? No me responda, ¿no? Eso ya es ahí delante de ti, ¿verdad? ¿Hay algo que identifiques en tu vida personal que necesitas terminar o algo que necesitas ordenar, ¿verdad? Concluir, ¿verdad? Para agradar a Dios. Si tu respuesta es sí, ahí en tu corazón, la pregunta es, ¿lo vas a arreglar ahora o lo vas a seguir postergando lo que Dios te está hablando con mucha claridad? Yo no lo sé, ¿verdad? Yo no lo tengo idea porque cada uno de ustedes vive. Si yo les contara mis decisiones que yo debía tomar, probablemente usted se va de la iglesia y no viene nunca más, ¿verdad? Pero hago esta pregunta para todos nosotros. Dios quiere usarte para el servicio de Él, estamos hablando del servicio, pero es necesario que nos santifiquemos para Él, ¿verdad? Y Dios hará cosas grandes y maravillosas en tu vida si acudes al llamado, ¿cuándo? Hoy día. Hoy día hay bendición para tu vida. Hoy día los cielos están abiertos para que sea derramada la bendición en tu vida, ¿verdad? Deja que Jesucristo pueda gobernar completamente todas las áreas de tu vida. Tal vez vienes a Cristo, vienes cada domingo, pero solamente te presentas con algunas áreas de tu vida y no todas. Pero el Señor dice hoy día que quiere gobernar todas tus áreas, todas. Desde tu mal carácter, ¿verdad?, hasta esos pecados más ocultos que tal vez ninguno de nosotros se logra imaginar. Para contextualizar el siguiente pasaje bíblico, les quiero contar que en los tiempos antiguos, en el tiempo del Antiguo Testamento, Dios había escogido a Abraham. ¿Se recuerda a Abraham? ¿Sí? Y le da una promesa, ¿verdad?, para él, ¿verdad?, y para su incontable generación. Abraham no podía tener hijos, pero Dios le da una promesa, ¿verdad?, que era que sus generaciones serían incontables, ¿verdad? Cuenta las estrellas a ver si logras ver cómo sería tu... ¿Te das cuenta que a Dios no le interesa las leyes de esta vida? Dios va en contra de cualquier cosa natural, ¿verdad? Él es el Dios que los vientos le obedecen cuando calmó la tempestad. Él es el Dios que camina sobre las aguas, ¿verdad?, rompiendo las leyes de la gravedad. Él es el Dios que levanta a los muertos podridos y que hieden, ¿verdad? Él es el Dios que puede levantarte
sin tener que darle explicación a nadie porque Él es soberano, ¿verdad? Entonces, en los tiempos del Antiguo Testamento, Dios había escogido a Abraham y le da una promesa para él y para todas las generaciones que le seguirían. Luego Dios levanta a Moisés. ¿Se acuerda lo que Moisés significa sacado de las aguas? ¿Se recuerda usted la historia, verdad? Y utiliza a Moisés, que tenía muchas limitaciones, partiendo por su personalidad, su contexto en el cual había llegado a Egipto, y utiliza nada más y nada menos que a Moisés, que era el menos indicado, ¿verdad?, para volver a Egipto y rescatar al pueblo hebreo que estaba en esclavitud, ¿verdad?, por parte de los egipcios, y esto era producto de su propio pecado, y Dios toma a Moisés y lo hace cumplir el propósito, ¿verdad? Y Moisés le dice, pero Dios, ¿qué les voy a decir? ¿Qué hago yo si soy tardo de lengua? Probablemente tenía algún problema en su personalidad, tartamudo, qué sé yo, ¿verdad? Él además había salido huyendo de Egipto porque había matado a un egipcio, ¿se recuerda, no? Y estaba en el desierto huyendo. Y lo hacen volver nada más y nada menos que delante del faraón. Y le dice Moisés, ¿pero qué les voy a decir? ¿Quién me envía? Y el Señor no le dio como una gran historia. El Señor no le dijo, mira, tú vas a ir y le vas a decir, mira, lo que pasa es que yo tengo un Dios súper grande, poderoso, que está en el Antiguo Testamento. No vas a hablarle nada de eso, simplemente le vas a decir que yo soy, te envía. El yo soy, ¿verdad? En el contexto era el todopoderoso, ¿verdad? El único y el gran Dios me envía. Y va Moisés, ¿verdad? Y se presenta frente al faraón y tuvo que tomar esa iniciativa de hacerlo. ¿Usted cree que fue fácil para Moisés? ¿No? ¿O sí? Piensa hoy día tú en la persona que a lo mejor más daño le has hecho. Piensa tú en la persona que a lo mejor más conflicto has tenido y hoy día el Señor te manda a que soluciones ese problema, que le pidas perdón, ¿verdad? Que te humilles delante de aquella persona, ¿verdad? Incluso tal vez, aunque ni siquiera sea tu culpa, por decirlo así. ¿Será fácil para ti o no? Para mí no sería fácil. Pero fíjate que tuvo que tomar esa iniciativa y presentarse delante del faraón. Y no fue fácil la tarea, ¿no? No fue fácil. Usted ahí lea ahí el texto, ¿verdad? Entonces, luego Moisés recibe la ley de Dios para el pueblo hebreo. La ley era la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, la Torá, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, ¿verdad? Números. Lo recibe y esa era la ley para el pueblo. Hasta el tiempo de Moisés, el pueblo de Dios, el pueblo hebreo, no tenía Biblia, ¿verdad? Ellos no tenían ley, por eso habían cosas que de repente usted lee ahí que dice, pero ¿cómo sucedían estas cosas en la Biblia? Porque todavía Dios no había establecido su palabra. Y a Moisés también Dios le da la ordenanza de que levanten un tabernáculo, ¿verdad? Que era una tienda, como una carpa, en donde se adoraba a Dios, ¿verdad? Y separa de las tribus a los de Leví, ¿verdad? Y levanta a los levitas, los sacerdotes, los sumos sacerdotes, y comienzan a adorar a Dios en el lugar, ¿verdad? Dios en ese tiempo no había posibilidad de que Dios se revelara a alguna persona del pueblo. Solamente el Espíritu de Dios estaba sobre el rey, sobre el sacerdote y sobre los profetas. No había ninguna posibilidad, ¿verdad? Y el Espíritu de Dios también se podía salir de las personas. Hoy día cuando tú recibes a Cristo, el Espíritu Santo hace una morada en tu vida, ¿verdad? Y ahí se queda el Espíritu Santo. Entonces, en este contexto, ¿verdad? El pueblo de Dios recibe la palabra de Dios, luego ellos querían tener reyes, porque todos los pueblos paganos eran gobernados por reyes, y no era la voluntad de Dios que tuvieran reyes, pero ellos comienzan a decir, nosotros también queremos tener reyes, está de moda, ¿verdad? Queremos tener reyes para nosotros, ¿cómo nosotros no vamos a tener un rey, verdad? Y finalmente Dios escucha, ¿verdad? Esa petición, ¿verdad? Y a pesar de que no estaba en su plan perfecto, entonces comienza el pueblo de Israel a tener distintos reyes. Los primeros reyes que tuvo el pueblo de Israel, ¿saben cómo se llamaban? ¿Sí? El primero fue Saúl, ¿verdad? ¿Que lo hizo bien o lo hizo mal? Mal.
Luego de Saúl se levantó David, ¿verdad? Que fue un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Saben por qué David fue un hombre? ¿Por qué Dios lo llama que es un hombre conforme al corazón de Dios? David cometió muchos pecados, muchos. Tantos pecados que Dios ni siquiera le permitió, tanta muerte pasó por sus manos, que ni siquiera Dios le permitió construir el tabernáculo, ¿verdad? Él solamente compra el terreno, el lugar, ¿verdad? Perdón, el templo. Pero ¿por qué Dios llama a David un hombre conforme al corazón de Dios? Era solamente porque había un corazón dispuesto al arrepentimiento, ¿verdad? Y pecaba cosas que a lo mejor usted dice, pero ¿cómo? ¿Verdad? Son hoy día motivos de crítica de mucha gente que no entiende el contexto bíblico, ¿verdad? Pero David, cuando pecaba, iba delante de Dios con un corazón contrito y humillado, el cual no menosprecia a Dios. ¿Sabe lo que significa contrito? Significa dolido por haber pecado, por haber fallado a Dios, y humilde. Y la Biblia dice que el corazón contrito y humillado no despreciarás el Señor. Y eso hacía a David ser un hombre conforme al corazón de Dios. Probablemente vas a seguir luchando con tu pecado, ¿verdad? Probablemente vas a seguir teniendo debilidades en tu vida, pero Dios espera que puedas tener un corazón dispuesto a ser agradable delante de Dios. ¿Estás dispuesto? Esa es una pregunta, ¿verdad? Bueno, entonces se levantan estos reyes, se levanta el tabernáculo, se levantan los primeros templos, ¿verdad? Y comienza este reinado para el pueblo de Israel, y dependiendo de los reyes que habían, era como también le iba al pueblo. Habían reyes muy buenos, ¿verdad? Y la Biblia dice, hicieron lo bueno delante de Dios, y otros hicieron lo malo delante de Dios, ¿verdad? Y había consecuencia. Esto también es un principio bíblico, hermano, ¿sabes? Cuando nosotros, los padres, los esposos, hacemos la voluntad de Dios, viene la bendición de Dios. Cuando nosotros estamos mal, la bendición de Dios está detenida sobre nuestras familias. Entonces, si tú ves que la cosa no fluye, entonces no tenemos que culpar a nuestra esposa, los hombres, ¿verdad? Esto es un principio bíblico. Tenemos que examinar nuestro corazón. La bendición de Dios viene en un orden. Y las responsabilidades en nuestros hogares son siempre ¿de quién? De nosotros. Aunque tú seas una muy buena paloma. Delante de Dios la responsabilidad es del hombre, de ministrar a la esposa, ¿verdad? Ministrar, no es gritarla, ¿verdad? Yo soy el que manda aquí. ¿Verdad? Hermana, ministrelo, por favor. Haga imposición de manos. Mano santa. Pero siempre, hermanos, siempre hay un orden que Dios ha establecido, y por eso es importante que nosotros como varones podamos entender el rol que nos corresponde, ¿verdad? Para ministrar a nuestra familia. Entonces hablábamos de los reyes, ¿verdad? Que hacían lo bueno y otros hacían lo malo. Había un rey llamado Ezequías. ¿Se recuerda del rey Ezequías? ¿Habrá hecho lo bueno o lo malo? ¿Qué creen ustedes? A él le tocó servir a Dios, ¿verdad? Y al pueblo en un momento de mucha crisis espiritual, ¿verdad? Él llegó en el momento más crítico, social, político, espiritual, económico, de persecuciones, bélicos. Llega en el momento más complicado porque sus antecesores habían hecho muy mal las cosas, el gobernar. Por eso nosotros debemos orar por nuestros gobernadores. Nos gusten o no nos gusten, debemos orar, ¿verdad? Así que un principio bíblico también. Entonces, hubo este rey llamado Ezequías que le toca servir a Dios, ¿verdad? Y al pueblo en un momento de crisis espiritual. Los levitas y los sacerdotes, que eran los servidores del templo, habían abandonado sus labores ministeriales. Habían dejado todo de lado. Se fueron del templo, ¿verdad? Dejaron todo tirado y comenzaron ellos a buscar sus propias cosas, ¿verdad? No sé, tal vez ya no ministraban en el templo, ¿verdad? Y pusieron sus consultas por ahí, ¿verdad? Empezaron a buscar ahora otras cosas. Recuerde que los levitas, la tribu de Leví, era un grupo de personas que de todas las tribus, ellos no tenían, ¿qué cosa? Herencia, no tenían heredad. Y ellos vivían en el templo, ¿verdad? En el tabernáculo, y la herencia de ellos era el Señor. Ellos vivían para el Señor, ¿verdad? Se les repartieron las tierras a todos los demás,
pero ellos no estaban dentro de eso porque su vida era servir al Señor. ¿Qué prefiere usted? ¿Tierras o servir al Señor? No me responda, ¿verdad? No me responda. Pero bueno, los levitas entonces y los sacerdotes, los sumos sacerdotes, habían abandonado la adoración en el templo, en el lugar que Dios había establecido. Recuerden que en ese momento solamente eran ellos el único nexo de poder adorar. ¿Se imagina usted que la adoración de ustedes dependiera de los pastores? ¿Se imagina eso? Y usted estuviera ahí, ¿verdad? Y dependiendo de mi vida espiritual delante de Dios, es cómo le va a ir a ustedes. ¿Cómo sería eso? Complicado, una gran responsabilidad para el sacerdote. Recuerde que cuando el sacerdote entraba al tabernáculo, al templo, ¿verdad? Y adoraba al Señor, habían dos opciones nada más. Ser recibido y la gloria del Señor lo llenaba todo, ¿verdad? Y había bendición, una vez al año se hacía esto, ¿verdad? Era una fiesta, ¿verdad? Y la otra opción era que la adoración del sacerdote, si era reprobado, el sacerdote que hacía, caía muerto. Por eso le ponían ahí un cinto, ¿verdad? Con unas campanitas para saber, porque nadie se atrevía a entrar al lugar santo de Dios, al tabernáculo, al templo. Y si había pecado y no era agradable delante de Dios, o si hacía algo que Dios había establecido que no se debía hacer, o le ponía de su cosecha la adoración, simplemente caía, ¿verdad? Las campanillas dejaban de tocar y era el momento de tirar, ¿verdad? ¿Tirar qué cosa? La cuerda, la cadena, como quiera llamarlo, para sacar el cuerpo de ese hombre que caía muerto delante de Dios. Pero si era agradable, había bendición sobre el pueblo. Y era una fiesta, ¿verdad? Si el sacerdote luego aparecía ahí, significaba que había bendición, que había sido recibida la adoración. Debe haber sido un momento hermoso, ¿verdad? Entonces, los levitas y los sacerdotes estaban abandonando su función, habían dejado de adorar, ¿verdad? Dejaron sus labores de servicio a Dios, dejaron de ministrar a Dios. Ministrar significa servir, ¿verdad? Y la nación estaba pasando por una tremenda crisis. Las cosas no estaban bien. Muchas veces lo que nosotros vivimos como nación es simplemente también la consecuencia de cómo está hoy día la sociedad delante de Dios, ¿verdad? Todo esto que ha sucedido, todo esto que nosotros vemos hoy día es producto también de la desobediencia del hombre. Pero si se humillare mi pueblo delante del Señor, como dice el texto, ¿verdad? Si confesaren sus pecados delante del Señor, entonces Dios enviaría su bendición. Por eso es importante, hermanos, la función de la iglesia cristiana en medio de la sociedad. Cristianos en integridad, en adoración, en santidad, para que nos vaya bien como nación. Pero estamos preocupados de tantas cosas, ¿verdad? Entonces es muy importante que podamos hoy día comprender cuál es nuestra función como iglesia. Predicar e interceder. Vamos a leer esta historia del rey Ezequías en 2 de Crónicas, en el capítulo 29, en el versículo 1. 2 de Crónicas 29, 1. Dice que comenzó a reinar Ezequías, siendo de 25 años. ¿Cuántos años tenía el rey? 25 años. Y dice que comenzó a esa edad a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. Saque la cuenta entonces, 25 más 29, ¿cuánto será? Ahí se lo dejo, ¿verdad? 54. A los 54 dejó de gobernar. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. Y mire lo que dice el versículo 2, y esto es muy importante. Dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Quién? El rey Ezequías. Conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre, ¿verdad? Entonces hizo lo recto, ¿no? Ya tenemos un antecedente, vemos que era un rey joven que reinó 29 años y hace lo recto delante de los ojos de Jehová. Dice, ¿qué es lo que hizo primero? ¿Qué fue lo primero que hizo en su plan de gobierno? El versículo 3 nos dice, en el primer año de su reinado, en el mes primero, o sea, lo primero, ¿verdad? Lo primero que hizo, primer año, primer mes, dice que abrió las puertas
de la casa de Jehová y las reparó. Esto es el templo, ¿verdad? ¿Por qué abrió las puertas? Porque alguien las había cerrado, porque estaban clausuradas, estaban cerradas, incluso estaban dañadas, ¿verdad? Dice el versículo 4, eso fue lo primero que hizo. E hizo venir a los sacerdotes y los levitas y los reunió en la plaza oriental, que era una plaza central ahí, ¿verdad? Dentro de la ciudad. Y les dijo, los llama, ¿verdad? Él manda abrir las puertas y llama a los levitas a la plaza y le dice, oídme, levitas. Nótese este oídme, es un imperativo, ¿verdad? No es una opción. El rey estaba hablando inspirado por Dios. Recuerde que el Espíritu Santo estaba en la vida de Ezequías. Y él inspirado le dice, oídme, levitas, santificaos, ¿cuándo? ¿Mañana? ¿La próxima semana? Después que no dice ahora. Santificaos ahora. Eso, santificar significa apártate. Santificaos ahora. Y la consecuencia de santificarse ahora dice, y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres. Y sacad del santuario, mire lo que había en el santuario, que debería ser un lugar santo. Dice, saquen la inmundicia. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová y se volvieron las espaldas. Había rencillas, había problemas graves ahí, ¿verdad? Y dice el versículo 7 que aún más pasó algo. Dice, y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. Eso era grave, ¿verdad? Había una ordenanza que no podía apagarse eso, ¿verdad? Tenía que estar siempre encendido. Y dice, y apagaron las lámparas, no quemaron incienso, ni sacrificaron holocaustos en el santuario al Dios de Israel. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Entonces, en este texto que nosotros vemos, en esta historia, vemos que cuando comienza a reinar, ¿verdad? Este rey, a sus 25 años, lo primero que hace es poner orden en su propia vida. Antes de ir a hablar con los sacerdotes, él tiene que haber reflexionado porque dice que mandó abrir las puertas del templo. O sea, ya había una reflexión primero en él, ¿verdad? Hay algo que sucedió en la vida de este hombre, un principio bíblico, ¿verdad? Entonces, lo primero que hace este rey es poner orden en su propia vida. Lo primero. La vida cristiana debe ser ordenada. ¿Qué es lo primero en tu vida? Según la Biblia, es Dios. Lo segundo en tu vida debe ser mi familia, tu familia, ¿verdad? Luego, tu servicio a Dios, ¿verdad? Tu ministerio, ¿verdad? Tu trabajo también secular y todo lo demás que venga, ¿verdad? Pero lo primero que debe estar en tu vida es Dios. Y el segundo punto muy importante es tu familia. Teniendo eso ordenadito, ¿sabes lo que va a suceder después? Las otras cosas van a fluir. Y vendrán los problemas. Porque vamos a tener problemas, ¿o no? Sí, claro que sí. Pero vas a estar fortalecido porque construiste en el orden que Dios ha establecido. Y la Biblia dice que vendrán los vientos, vendrán las tempestades, pero tu casa no caerá porque ha sido fundada sobre la arena, la roca, ¿verdad? Yo el otro día intenté ahí, metí, ¿verdad? La pala, el chuzo en un pedacito de piedra. Hasta todavía me está tiritando ahí ¿verdad? No hay forma de que eso se mueva, ¿verdad? Cuando construimos en sólido, vendrán los problemas, los más terribles que tú puedas imaginar, pero siempre vas a ver la guía de Dios y una esperanza en el Señor. Entonces la vida cristiana debe ser ordenada. Si queremos ser eficaces en nuestra vida, en nuestro trabajo, es necesario que estemos en orden. Cuando me va mal en mi vida cotidiana es porque tengo un desorden en mi mente, ¿verdad? Y tal vez quiero orar, quiero leer la palabra, quiero ser un buen esposo, quiero ser un buen padre, quiero ser un buen trabajador, pero al final estoy así, ¿verdad? ¿Le ha pasado alguna vez? Y hago un poquito acá, un poquito allá, un poquito acá, dejo acá, y todo mal. Debe ser en un orden, ¿verdad? Debe ser en un orden. Cuando nos recriminen, que no sea porque fuimos desordenados e irresponsables, ¿verdad? Ezequías tomó esta iniciativa de ordenar su propia vida,
la de su familia, ¿verdad? Y la del pueblo, él como autoridad, ¿verdad? A veces nosotros como padres de familia vemos como nuestra familia está en caos, pero no hacemos nada, ¿verdad? Solamente oramos y que está muy bien, pero a veces es necesario también tomar, o sea, no es siempre, siempre es necesario tomar cartas en el asunto, ¿verdad? Y Dios te va a respaldar, ¿verdad? Los varones necesitamos comenzar a tomar decisiones. Dios quiere que nosotros tomemos decisiones en nuestras vidas, en nuestras familias, ¿verdad? Entonces es tiempo que hagas lo mismo en tu vida, ¿verdad? Comiences a tomar iniciativas, como lo hizo Bartimeo. ¿Cuándo es el tiempo? Hoy, ¿verdad? Para que tu servicio hoy día al Señor, esto de venir para acá y de servir a Dios, lo hagas con alegría. Porque aquí vas a estar contento, ¿verdad? Lograste olvidarte un poquito de tus cosas, ¿verdad? Así como de todo lo que tienes ahí en casa, en tu mente, en tu trabajo, qué sé yo. Y aquí como que te olvidas, ¿verdad? Y te haces la terapia, ¿verdad? Y te daremos la gloria. Ay, qué bonita esta canción. Con nuestras vidas. Hey, hey, hey. Y todo bonito, ¿verdad? Pero luego te encuentras con tu realidad. Entonces, ¿eso te hace servir a Dios con alegría o no? No, ¿verdad? Oh, ¿verdad? Pero Dios quiere que tú seas feliz en tu vida cotidiana. Si venimos tan poquito a la iglesia, ¿verdad? Es un par de horas, una vez a la semana que estamos aquí prácticamente, ¿verdad? Y vas a estar enfrentado luego a tu vida cotidiana, pero Dios quiere que seas feliz también en tu vida cotidiana. No solamente que tu alegría y tu paz esté aquí mientras estamos juntos, ¿verdad? Sino que sea en todo tiempo, ¿verdad? Deja que la bendición fluya, ¿verdad? Mi papá tiene un problema en su corazón que es un bloqueo completo de la rama izquierda. ¿Sabe lo que es eso? Por eso él tiene un desfibrilador, un marcapaso. Su corazón llega al impulso eléctrico, llega a su corazón, ¿verdad? Y en el corazón ese impulso eléctrico se debilita, se pierde, no tiene impulso eléctrico. Entonces la mitad del corazón funciona y la otra mitad no funciona, ¿verdad? Y se debilita ese impulso. Muchas veces nosotros como cristianos estamos como el corazón de mi papá, ¿verdad? Aquí estamos con el impulso y nos enfrentamos afuera y se nos debilita el impulso porque hay desorden, hay algo que está desviando, ¿verdad? No puede fluir esa bendición, ese impulso eléctrico, ¿verdad? Si lo queremos llamar de esa forma, en nuestra vida. Hay tropiezos, ¿verdad? En nuestra vida para que la bendición de Dios fluya. Yo aquí sí le hago una pregunta, ¿usted quiere recibir la bendición de Dios? ¿Sí o no? ¿A cuánto le gustaría sentirse que Dios está ahí, imagínense como una lluvia, así lluvia de bendición, ¿verdad? Hay unos memes que mandan por ahí, lluvia de bendición, pero que realmente fuera una lluvia de bendición sobre tu vida, que lo que emprendas salga bien, ¿verdad? Que te vaya bien, que la gente te quiera, que tus cosas resulten, ¿verdad? Y que sientas que vas con el Señor. Incluso si pierdes cosas, tengas esa paz, ¿verdad? Y esas ganas de seguir adelante. ¿Te gustaría tener una vida así? Bueno, yo te digo que eso es posible en Cristo. Pero cuando hay desorden en nuestra vida, no podemos disfrutar eso, ¿verdad? Porque hay algo que debilita esa bendición que Dios podría dejar fluir. Yo jamás premiaría a mis hijos si veo que se me portan mal, ¿verdad? Y Dios jamás podría premiarnos como hijos si estamos haciendo mal las cosas, porque eso simplemente nos confundiría, ¿verdad? Entonces, Dios como buen padre quiere bendecir tu vida, pero hoy es el tiempo de ordenarnos, ¿verdad? No busques tanta dirección, ¿verdad? No, Señor, voy a orar para ver. No, ¿qué oración? Hoy es el tiempo de ordenar tu vida delante del Señor. Entonces Ezequías toma la iniciativa de ordenar su propia vida, la de su familia, ¿verdad? Y hoy día es el tiempo que nosotros también hagamos esto. Si hablamos de orden, simplemente pensamos en Dios como el creador de todo y que hace las cosas de manera perfecta, ¿verdad? Y dijo Dios, sean los cielos, ¿verdad? Sea la tierra, ¿verdad? A Dios no le gustó la tierra desordenada y vacía. No era su plan, ¿verdad? Dios comienza a hacer todo, ¿verdad? Usted mira la creación y usted se va a dar cuenta que hay un orden en todo, ¿verdad? Si usted mirara, por ejemplo, en el microscopio un copito de nieve, se daría cuenta de la obra de arte, ¿verdad? Que hay dentro de eso, ¿verdad? Esos filamentos de hielo, lo hermoso que se ven, ¿verdad? Si usted pudiera ver el mundo microscópico, ¿verdad?
podría darse cuenta que hay estructuras. ¿Cuál es la más simple? El átomo, ¿no? Podría ser. La más pequeña, pero usted puede mirar que en cada una de las estructuras, ¿verdad? Que son, pero impercibibles para nosotros, hay algo ahí, ¿verdad? El famoso COVID, ¿verdad? Que nosotros vemos este bicharraco, ¿verdad? Y usted lo mirara al microscopio, se daría cuenta que hay un diseño también detrás de eso, ¿verdad? Tiene coronitas, ¿verdad? Por eso se llama coronavirus, ¿así no? Ahí la profesora que me corrige. Entonces, Dios es un Dios que en su creación todo lo creó ordenado, ¿verdad? Cuando Dios crea al hombre, ¿verdad? Crea las bestias y el mismo día inmediatamente crea al hombre, ¿verdad? Y Dios dice, cuando creó al hombre, dice, no es bueno que el hombre esté solo. Este hombre va a tener problemas si está solo, ¿verdad? Y toma una costilla, ¿verdad? Y crea a una ayuda idónea, ¿verdad? No era cualquiera, ¿verdad? No dijo el hombre con la monachita, porque de hecho no quedó, no había ninguna, ni de todo lo creado no había nada que fuera idóneo para el hombre. ¿Se imagina usted? Le presento a mi esposa, la mona. ¿Se imagina? Sería terrible, ¿no? Bueno, Dios entonces crea a la mujer en un orden perfecto y dígame que no son idóneas, hermanos. Aunque peleamos, aunque no nos gusta que nos digan las cosas, ¿verdad? Pero en el fondo, ya, a mí todavía me cuesta, ¿verdad? Todavía tengo esa lucha, ¿verdad? Cuando... y escuchar a la esposa, ¿verdad? Me ahorraría tantos problemas, créame. Ayuda idónea, yo se lo he explicado, pero se los quiero volver a explicar. Idónea significa, cuando Dios dice que creó una ayuda idónea, en Génesis, ¿verdad? Idónea no significa que es la que te planche y te haga todo perfecto, ¿verdad? Idónea significa contraparte, contracara. En el hebreo, la palabra idónea significa la que se para enfrente y te dice las verdades para que el hombre tome decisiones, porque Dios creó al hombre en el matrimonio para que tome decisiones, ¿verdad? Cuando el hombre no cumple esa función de tomar decisiones, la esposa va a decir, pero ponte los pantalones, ¿hasta cuándo no tomas? Y hay conflictos por eso, ¿verdad? Pero la ayuda idónea, la mujer idónea, es aquella que es capaz de pararse enfrente a su hombre y en el amor y sabiduría, por supuesto, ¿verdad? Porque también dice que la mujer necia con sus manos destruye todo, ¿verdad? Pero la idónea es aquella que se para enfrente de uno, ¿verdad? Y en temor a Dios y en amor, ¿verdad? A ese hombre, a su esposo, lo tiene que confrontar, ¿verdad? Y Dios le dio la capacidad a la mujer de percibir cosas que nosotros no tenemos esa capacidad, ¿verdad? Porque nosotros vemos todo súper positivo, ¿verdad? Y la mujer, no. Pero hay un orden, quiero hablar de eso, ¿verdad? Hay un orden. Entonces, cuando andamos en nuestra vida cristiana en el orden que Dios ha establecido, entonces nos comienza a ir bien. Escucha a tu esposa, hermano, hermana, cuando te diga, no hagas esto, ¿verdad? Esa persona no me gusta, ¿verdad? La esposa tiene esa capacidad que nosotros no tenemos, ¿verdad? Y eso nos ayuda a nosotros también en nuestro orgullo, ¿verdad? A los hombres nos cuesta, ¿verdad? No, es que yo soy el hombre de la millas de mujer. Yo digo la última palabra, ¿verdad? Es un chiste. Entonces, Dios tiene creado todo en un orden, ¿verdad? Todo está completamente creado por Dios. Entonces, esto es un ejemplo que Dios quiere que vivas en orden, para que te vaya bien, ¿verdad? Entonces, volviendo a la historia de Ezequías, dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a las cosas que había hecho David, su padre. Nos sometemos a la voluntad de Dios, ¿verdad? Y nos sometemos también a las autoridades. Nos gusten o no nos gusten, ¿verdad? Ahí tiene usted libertad. Pero usted y yo debemos someternos a nuestras autoridades. A veces pensamos que la autoridad solamente es el presidente del país, pero las autoridades son en todo ámbito de cosas, ¿verdad? Usted, por ejemplo, se somete al policía, ¿verdad?
Cuando le dice, ahoríllese, ¿usted qué hace? Se ahorilla, ¿verdad? Yo una vez me libré de un parte porque yo contesté mi teléfono, mi jefe me llamaba, y le dije, jefe, no llamo al tiro. Y a orilla, ¿verdad? Y yo sabía que estaba mal, ¿verdad? Entonces le dije, sí, yo reconozco, ¿verdad? Que estaba mal, pero le expliqué la situación, ¿verdad? Es que mi jefe, usted lo... No, no, ¿verdad? Le expliqué la situación y ¿sabe lo que me dijo el carabinero? Me dijo, ¿sabe qué? No le vamos a cursar el parte, le vamos a dar dinero incluso. No, eso es parte de la historia. Pero me dijo, no le vamos a cursar el parte porque usted comprendió, ¿verdad? El parte no es para enriquecernos, sino que es para que usted le duela y usted tome carta en el asunto, ¿verdad? Así que no me cursó el parte y me fui, ¿verdad? Y ya no hablé más ahí y de repente igual, ¿verdad? Y me recuerdo de eso, ¿verdad? Porque duele pagar un parto, ¿no? ¿O no? O usted lo paga así, ah, qué alegría, qué bendición. No, ¿verdad? Una multa en otros países por si no lo entienden. Entonces, nosotros como cristianos debemos también, dice acá que someternos a las autoridades, dice que Ezequías hizo lo recto delante de Dios y también conforme a las cosas que había hecho David, su padre. Recuerda que era un rey anterior, ¿verdad? Había establecido cosas y lo hace conforme a lo establecido por David, un antecesor también de él, ¿verdad? Nos sometemos a la voluntad de Dios sin desobedecer a las autoridades terrenales. Ministramos a la iglesia del Señor, pero conforme a lo indicado por tal o cual, ¿verdad? Usted debe obedecer, ¿verdad? Acá en la iglesia debemos poner orden también, ¿verdad? Si le dicen siéntese ahí, ¿usted dónde se sienta? Ahí. Es que a mí me gusta. Ahí, ¿verdad? Porque el pobre hermano se vuelve loco cuando yo creo que el único que no se alegra mucho es el hermano Héctor, ¿verdad? Cuando llegan los hermanos, porque empieza a ver dónde vamos a acomodarlos, ¿verdad? Pero debemos ser obedientes. Si le dicen estaciones acá, ¿usted dónde se estaciona? A donde le dice, porque hay todo un trasfondo acerca de eso. Entonces debemos ministrar y servir a Dios, ¿cómo? En orden. ¿Para qué? Para que seamos alegres en nuestro servicio a Dios y para que nos vaya bien, ¿verdad? ¿Cuántas cosas en tu vida hoy día estás pidiendo que tal vez no has tenido respuesta y es solamente porque no has ordenado las cosas en tu vida? Y Dios sí quiere bendecirte. Dios sí quiere que fluya esa bendición, ¿verdad? Y que tú seas feliz. Pero es necesario tomar decisiones. ¿Cuándo? Hoy es el tiempo, ¿verdad? Hoy día. Hay una canción que cantábamos, ¿se recuerda? Que dice, este es el día, el momento, la hora, el minuto, el segundo, no tardes que espera, no hay tiempo. Y le pusimos ese énfasis porque es urgente, ¿verdad? Hoy es el momento. Hoy es el día. Hoy día pueden existir personas sirviendo a Dios, pero en rebeldía en sus corazones, y eso no está bien, ¿verdad? Los cristianos debemos ser de testimonio para la sociedad, ¿verdad? No puedes servir a Dios y ser un llanero solitario. ¿Conoce el llanero solitario, verdad? Debemos servir a Dios en el orden establecido, ¿verdad? No importa quién esté sobre ti, tú obedece al Señor, ¿verdad? Sométete, ¿verdad? Si a lo mejor tú eres un ingeniero, qué sé yo, ¿verdad? Y un hermano más humilde, ¿verdad? Que tal vez ni siquiera terminó su escolaridad, te pide algo, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer tú? Disculpa, hermano, mira a mí, tú de Harvard. No, ¿verdad? Amén, ¿verdad? No importa eso, pero Dios está mirando tu corazón, ¿verdad? Cuando se te pida hacer algo que a lo mejor no está a la altura de lo que tú sabes hacer muy bien, hazlo con alegría, hazlo de corazón, ¿verdad? Porque con eso ministras al Señor, sirves al Señor con alegría y sirves a otros, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Claro que sí, ¿verdad? Entonces disponte en tu corazón a servir, ¿verdad? Hay mucho que hacer, hay mucho que servir. Muchos a veces están dispuestos a servir dependiendo de qué sea y con quién sea, ¿verdad? Pero disponte en tu corazón
a servir. Nosotros no vamos a caer en el error que muchas veces se hace en las iglesias de poner a prueba a los hermanos, ¿verdad? Así como someterlos como a presión o a situaciones como medias encerronas que hacen por ahí y después como que cuando la cosa se salió de las manos dicen, es que estábamos probando a ver si realmente servías. No, ¿verdad? No vamos a hacer eso, eso es absurdo. Alguna vez lo vimos, ¿verdad? Y eso no se hace. No tiene nada de sincero en eso, ¿verdad? Delante del Señor. Pero lo que sí, tú tienes que estar dispuesto en tu corazón a servir a Dios en lo que sea. Señor, heme aquí. Quiero servirte, no sé, ni siquiera sé predicar, no sé decir una palabra, no sé hacer nada, pero yo quiero servirte en lo que tú quieras, Señor. En lo que tú quieras. Aquí estoy, ¿verdad? ¿Qué sabía? Voy a leer de nuevo. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Eso lo hizo Ezequías. E hizo venir a los sacerdotes y a los levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo, oídme levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, vuestro Dios, vuestro Padre, y sacad del santuario la inmundicia. ¿Qué es lo que se había acumulado en el lugar? Inmundicia, ¿verdad? Podríamos llevarlo a la iglesia, ¿verdad? ¿Qué es la iglesia? ¿Es esto? No, esto no es la iglesia, esto es un edificio nada más. La iglesia somos cada uno de nosotros. Ahora Dios habita en nuestros corazones. Entonces, había inmundicia en ese lugar, ¿verdad? En la vida espiritual también de esos hombres. Mire, Job, un personaje que pasó tribulaciones terribles, quizás no se compara a ninguna de las que nosotros... ¿Alguien de ustedes ha pasado más cosas que Job? A alguien se le murieron todos los hijos, los servidores, perdió todo. ¿Le pasó algo así o no? Que más encima se quedó con una esposa que le dice, maldice a Dios y púdrete, ¿verdad? No, a ninguno de nosotros, ¿verdad? Bueno, después de mucho, ¿verdad? Dice en el capítulo 42:5 que de oídas te había oído. Él era un hombre recto. Pero al final, en el capítulo 42 dice, concluye. Ya Dios lo había restablecido, ¿verdad? Y dice, Señor, ahora entiendo algo. Antes, a pesar de que era recto delante de ti, antes de oída nada más, te había oído, más ahora mis ojos te ven. Que fue un poco lo que le pasó también a Bartimeo, ¿verdad? Sus ojos espirituales fueron abiertos porque dice el texto en Marcos, que siguió a Jesús en el camino, ¿verdad? Algunos recibían el milagro y se iban, ¿verdad? ¿Se acuerdan de los leprosos? Solamente uno vuelve sanado por el Señor y le da gracia y los demás todos se fueron, ¿verdad? Si los milagros no son una garantía de que tú seas un creyente. Entonces, luego dice el versículo 5, y sacad del santuario la inmundicia. Saquen del santuario la inmundicia. Cuando la iglesia deja de adorar, ¿qué es lo que sucede? Cuando tú dejas de adorar a Dios, se comienza a acumular esta inmundicia espiritual, ¿verdad? Y ojo que adorar no es solamente cantar, ¿verdad? A veces pensamos que adorar a Dios es puro cantar. No, ¿verdad? ¿Qué pasa si dejas de limpiar tu casa? ¿Qué sucede? Se acumula la mugre, la suciedad, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando tú te vas de vacaciones aunque hayas dejado todo limpiecito? Cuando vuelves, ¿qué sucede? Está todo lleno de polvo, de tierra, ¿verdad? Porque cuando hay quietud, comienza a caer, ¿verdad? En ese sentido, el polvo, ¿verdad? Y queda todo sucio y al final es como peor incluso, ¿verdad? ¿Qué pasa entonces cuando vuelves? Tienes que volver a limpiar y tu casa comienza a estar en orden, pero hay una acción que tú debes hacer, ¿verdad? Entonces no se está refiriendo acá, no me refiero al aseo físico, sino que estoy hablando de lo espiritual. Cuando dejas de adorar a Dios, cuando te quedas quieto, ¿verdad? Y no haces nada, comienza a acumularse la inmundicia. ¿Dónde? ¿En la vida de quién? En tu vida. Hoy es el tiempo, ¿verdad? Saca tu plumero espiritual y pásatelo por todas partes, ¿verdad? Es necesario, es necesario. Y les dijo, oídme levitas, santificaos ahora, versículo 5. No se trata de fingir ser perfecto, pero sí debemos en el acto hoy día tomar consideración de lo que Dios nos está diciendo y hacerlo. Y comenzar a dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Se recuerdan que hace algunas semanas hablábamos en la historia del Evangelio que dice que unos dijeron que irían a trabajar a la viña de su padre y finalmente no fueron, ¿verdad? Y el que dijo que no iría finalmente fue,
¿Qué es mejor? Hoy día tienes que tomar una decisión, pero no digas sí, Señor, y ya mañana no, Señor, ¿verdad? Y luego sí, Señor, y luego no, Señor. Sí, Señor, no, Señor. Sí, Señor, no, Señor. No hay algo sólido ahí, ¿verdad? Debes tomar hoy día una decisión. Como yo esto ya lo escribí, yo ya tomé una decisión en mi vida, que no se la voy a contar. Pero es importante que tú hoy día tomes una decisión en tu vida espiritual, ¿verdad? Y les dijo, oídme, levitas, santificad ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia, ¿verdad? ¿Qué estamos permitiendo que entre en nuestra casa espiritual que somos nosotros, en nuestra vida? Como hijos de Dios, somos nosotros una puerta espiritual, ¿verdad? Que a veces cerramos, como les decía al principio. Cuando no fluye la bendición de Dios es porque tu vida espiritual está cerrada. Tus puertas espirituales están malas, ¿verdad? Yo el otro día me quedé encerrado en la casa, en el baño de mi papá, ¿verdad? Y no podía salir. Estaba mala la puerta. No puedo salir ni nada, me quedo encerrado, ¿verdad? Había que reparar esa puerta. Cuando tu puerta espiritual está malas, como pasaba en la casa del templo del tiempo de Ezequías, hay que repararla, ¿verdad? Es necesario, hermano, que hoy día tomes esa decisión y no esperes semanas o meses o años, ¿verdad? Hoy es el momento de tomar esa decisión. Las cosas del Señor son santas. La vida cristiana es santa, ¿verdad? Debes de estar dispuesto a santificarte para el Señor, ¿verdad? La inmundicia no te va a pedir permiso para entrar en tu vida. ¿O tú crees que sí? Hola, soy la inmundicia. ¿Cómo está? Mucho gusto. Inmundicia para servirle, ¿verdad? ¿Podría yo entrar a su casa? No, ¿verdad? La inmundicia se va a meter como sea, ¿verdad? Y tú no te vas a dar cuenta cómo un pecado se metió en tu vida y luego otro, y luego otro, y luego otro, y otro. Bueno, sí te das cuenta, pero me refiero que es muy sutil aquello, ¿verdad? Por eso es importante estar apercibidos, orando, ¿verdad? ¿Debemos ser permisivos? No. Acá dice sacad. ¿Quién debe sacar eso? ¿Quién? Nosotros. Tú le pones un límite, no más. Y tienes que tomar esa decisión, ¿verdad? ¿Alguna vez ha tomado alguna decisión en su vida cotidiana, no sé, de dejar algún alimento, de hacer alguna cosa? ¿Ha tomado una decisión drástica? Bueno, a veces hay que decir, hoy día espiritualmente, no más, ¿verdad? Y no para que se ponga a pelear con Satanás y escúchame, Satanás, ¿verdad? A ti te digo, no, que te digo nada, ¿verdad? Tome la decisión usted nomás. Y hagámoslo, ¿verdad? ¿Hay algo que Dios estará hablando en tu vida? Yo no sé, ¿verdad? Yo tengo las mías, las anoté. Pero hoy día es el momento, ¿verdad? Dios está ahí. Dios está a la puerta y llama. Y ahí está, ¿verdad, el Señor? El Señor quiere estar contigo, quiere cenar contigo, quiere bendecir tu vida, quiere que tú seas bendito, ¿verdad? Entonces es necesario, hermanos, que tomemos una decisión. Entonces el rey Ezequías toma esta decisión, ¿verdad? Soluciona sus temas en su vida, abre las puertas del templo, repara los pórticos, ¿verdad? Y manda llamar a los levitas, ¿verdad? A los sacerdotes y les dice, oídme, levitas, santificaos ahora y sacad de vosotros la inmundicia, ¿verdad? Es algo que debe estar, ¿verdad? Debe ser. En Mateo capítulo 7, en el versículo 1, nos habla, es un texto que muchas veces nos justificamos, ¿verdad? Mateo 7:1 dice, no juzguéis para no seáis juzgado, ¿verdad? Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgado y con la medida con que medís os será medido. A veces ni siquiera somos capaces de juzgar nuestra propia vida. Juzgar significa discernir, ¿sí? Cuando el texto está diciendo no juzguéis, no significa que tú no tienes que discernir si en tu vida está mal o incluso en la vida del otro está mal. Tú tienes esa obligación, ¿verdad?, de aprender a discernir y de poder ver, porque a veces vas a tener que llevar la palabra a otro para confrontarlo con el pecado y llevarlo a los pies de Cristo, ¿verdad?
A veces confundimos estos textos. Dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? O la viga también dice en un texto, ¿verdad? Y la paja, pequeñita, ¿verdad? Y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. ¿Qué significa eso, verdad? Como el dicho, ¿verdad? Cuando usted critica algo que usted mismo hace, ¿verdad? No me recuerdo en este momento, ¿verdad? Como el diablo vendiendo cruces, ¿verdad? Algo así, ¿no? Y usted está ahí tratando de criticar algo a otro que usted mismo dice, ¿verdad? El ladrón de claro, exactamente. Entonces, nosotros no podemos, hermanos, caer en este tipo de cosas, ¿verdad? Es como el curadito que critica a otro curadito, ¿verdad? No tiene sentido. Pero lo que está diciendo acá, dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Es pequeñito, ¿verdad? Y no te preocupas de la tremenda viga. ¿Sabes lo que es una viga? Es un palo así de madera grande, ¿verdad? En tu ojo, ¿verdad? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? ¿Cómo? ¿Cómo le podrías decir? ¿Cómo un curadito le va a estar diciendo a otro curadito, oiga, no tome más, ¿verdad? ¿Cómo? Eso le hace mal, ¿verdad? Se va a reír y se le va a pasar hasta la curadera al otro, ¿verdad? De la risa que le va a dar. Entonces el versículo 5 ya nos da el paso, dice hipócrita. Ya usted entiende por qué. Saca primero, ¿qué cosa? La viga que tienes en tu propio ojo. O sea, soluciona tu problema primero, ¿verdad? Delante de Dios. Y entonces vas a poder ver bien, discernir bien. ¿Para qué? Para sacar la paja del ojo de tu hermano. O sea, el texto no está diciendo que no lo hagas. El texto está diciendo que sí debes hacerlo por amor a tu hermano, ¿verdad? Porque cuando tú haces esto de la crítica como para puro criticar, está mal, ¿verdad? Entonces es importante, hermano, que podamos entender, primero mirar lo que hay en nuestro corazón. Hoy día olvídate un poco es que mi esposo, mi esposa, mis hijos, mi no sé qué, mi perro, no sé qué, ¿verdad? Tu problema en tu vida. Estoy seguro que hay algo ahí en tu vida. Yo estoy seguro que en mi vida hay cosas que Dios tiene que tratar hoy día, ¿verdad? Versículo 6 dice, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo delante de los ojos de nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová y volvieron las espaldas. Y aún, dice versículo 7, cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron inciensos ni sacrificaron holocaustos en el santuario de Dios, al Dios de Israel, ¿verdad? Entonces, debemos ser testimonio, ¿verdad? Debemos nosotros comenzar a abordar lo que hay en nuestras vidas. ¿Refleja realmente Cristo nuestra vida? ¿Qué crees tú? ¿Reflejará Cristo tu vida? ¿Podrán encontrar en tu vida los demás a Cristo? Te dirá la gente, oye, tú eres como distinto, ¿verdad? Hay algo distinto en ti. ¿Podrá ser eso? ¿O será que te ven, pasas desapercibido? Mateo 3:8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimientos. Haced pues. ¿Quiénes deben hacer esos frutos? Nosotros. Tú y yo debemos mostrar, ¿verdad? Si eres gritona, ¿qué es lo que tienes que hacer? Dejarte de gritar. Si eres mentiroso o mentirosa, ¿qué debes hacer? Dejar de mentir. Si eres peleador, ¿verdad? Al conducir, ¿qué debes hacer? No te pongas doble vidrio para gritar, no, deja de hacerlo, ¿verdad? Usa menos la bocina. ¿Cuántas veces usas la bocina? Eso es un buen índice de cómo va tu vida ahí afuera en el volante, ¿verdad? Que la bocina sea para advertir a los perros que no se te crucen, ¿verdad? En el versículo 29, 7 de Segunda Crónica dice, y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. ¿Cómo estamos nosotros hoy día?
Versículo 8 dice, por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén. Recuerde que estaba dividido, ¿verdad? Israel se había dividido entre reinos, Judá e Israel. Y los ha entregado a turbación y a, esta me cuesta, execración, ¿verdad? Y escarnio. Bueno, esos son problemas, ¿verdad? Como veis vosotros con vuestros ojos, y he aquí nuestros padres han caído a espada. O sea, eso significa que habían sido asesinados. Y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto, por el pecado, ¿verdad? Habían consecuencias. Ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel. Eso lo está diciendo él, el rey. ¿Qué es lo que estaba haciendo el rey? Tomó una iniciativa. Dijo, lo voy a hacer. No, fíjense que no le dijo, levitas, sacerdotes, miren, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué hacemos? A ver, votemos. ¿Eh? Alternativa 1, no, ¿verdad? Tomó una decisión. Y le dice entonces, ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira, porque les estaba yendo mal, ¿verdad? Hijos míos, versículo 11 dice, no os engañéis ahora porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis. Recuerden que le estaba hablando a los sacerdotes, a los levitas, y seáis sus ministros y le queméis incienso. Versículo 11 dice, entonces se levantaron los levitas, Mahat, hijo de Amasai. Bueno, ahí empiezan un montón de nombres, ¿verdad? No los voy a leer. Me voy a saltar al versículo 15. Veamos cómo fue la reacción después de esta confrontación del rey. Todos los que están ahí nombrados en el versículo 2, 3 y 14, reunieron a sus hermanos y se santificaron. ¿Qué hicieron ellos? Tomaron una decisión. Hoy es el momento, ¿verdad? Ese era el momento para tomar esa decisión. Y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. ¿Qué hicieron? Tomaron una iniciativa, tomaron una decisión. Hicieron lo que debían hacer, ¿verdad? Se santificaron. Versículo 2:16 dice, y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová. Había adoraciones de dioses paganos y tantas cosas, ¿verdad? El atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. Y versículo 17, comenzaron a santificarse el día primero del mes primero. Fíjense que no esperaron nada. Este día primero del mes primero era del reinado, ¿verdad? De Ezequías. Todo esto está pasando rápidamente. Se fijan que no es algo que trascendió 29 años después. El primer día, el primer año de su reinado, Ezequías toma una decisión, los confronta y ese mismo momento ellos toman esa decisión de santificarse, ¿verdad? Porque la bendición de Dios estaba detenida. 18, entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron, ya hemos limpiado toda la casa de Jehová. Lo tenían que hacer ellos, no el rey, ¿verdad? El altar del holocausto y todos sus instrumentos y la mesa de la proposición con todos sus utensilios, que eran lo que había dentro del templo, ¿verdad? Para adorar a Dios. Asimismo hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acaz, que era un rey que había hecho lo malo, ¿verdad? Bueno, ahí usted puede entre los versículos 19 al 30, podemos ver qué es lo que había sucedido, ¿verdad? Ahí da todo un detalle, pero no creo que lo leamos ahora, ¿verdad? El versículo 31 dice, y respondiendo Ezequías les dijo, vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová, acercaos pues y presentad sacrificios y alabanza en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanza, y todos los generosos de corazón trajeron holocausto. O sea, el pueblo comenzó a traer adoración, ¿verdad? Porque habían sacrificios, ofrendas que se presentaban en el templo en adoración a Dios. Ni eso había para el tiempo en que Ezequías los convoca, ¿verdad? El versículo 32 dice, y el número de los holocaustos que trajo la congregación, 70 bueyes, 100 carneros y 200 corderos, todo para el holocausto de Jehová, y las ofrendas fueron 600 bueyes y 3000 ovejas. Yo sé que en el contexto de los animales tal vez le duela, ¿verdad? Pero eso ya cesó, ¿verdad? Era algo que Dios estaba enseñando al pueblo.
Pero lo que queremos rescatar acá es que el pueblo comenzó a retomar su adoración. Tomaron esa iniciativa y tomaron acciones. No se quedaron solamente en el querer, ¿verdad? Dice el versículo 34, más los sacerdotes ahora eran, ¿cuántos? Pocos. Y no bastaban para degollar los holocaustos. Y así sus hermanos los levitas le ayudaron hasta que acabaron la obra. O sea, no daban abasto en esto que era parte de la adoración, ¿verdad? Y hasta que los demás sacerdotes se santificaron, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. Había todavía orgullo, ¿verdad? Y los sacerdotes tenían un rango mucho más alto que el levita raso, ¿verdad? Pero había orgullo en ellos. Así pues, dice el 35, hubo abundancia de holocaustos con grosura de las ofrendas de paz y libaciones para cada holocausto, y quedó establecido el servicio de la casa de Jehová. O sea, se abrieron las puertas, comenzó la adoración, los levitas se santificaron, los sacerdotes finalmente entendieron, ¿verdad? Fueron restaurados, ¿verdad? Y el versículo 36 dice que se alegró Ezequías con todo el pueblo. ¿Quién era Ezequías? El rey de 25 años, ¿verdad? Que hizo lo recto delante de Dios. Y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que hubiese preparado el pueblo, porque la cosa fue hecha, ¿cómo? Rápidamente. O sea, tomaron una decisión y lo hicieron rápidamente, ¿verdad? Dios quiere entonces que hagamos las cosas para Él, que le sirvamos y que tomes una decisión. ¿Cuándo? Hoy día. Yo no sé cómo Dios te habló ahí en tu corazón, en tu mente, yo no te lo voy a preguntar. Pero lo que sí te quiero decir es que Dios espera que hoy sea el momento de tomar una decisión. Si tú quieres despreciar esta decisión, este tiempo, ¿verdad?, que Dios te está presentando, lo dejo en tus manos, ¿verdad? Pero hoy día el Señor nos guía a tomar decisiones en nuestra vida espiritual. Quiero invitarte a que te pongas de pie y vamos a meditar en esto, ¿verdad? Vamos a tomar consideración a lo que Dios hoy nos está diciendo. ¿Qué te dice hoy Dios? Hoy día es el momento. Dios ha estado hablando de distintas formas en tu vida personal y Dios te está hoy día diciendo, quiero que tomes decisiones en tu vida. Santifícate para mí. Quita de tu vida la inmundicia, ¿verdad? Y Dios hará grandes cosas en tu vida. Quiero que puedas cerrar tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojos, todos con sus ojos cerrados. Y simplemente deja que el Espíritu Santo hable a tu corazón y te guíe. Que no sean mis palabras, sino que sean las palabras del Señor a tu vida, a tu corazón. Ayúdanos, Señor, en esta mañana. En el libro de Amós, en el capítulo 5, en el versículo 14, dice, buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como decís. Señor, en esta mañana, Padre, en este día, domingo 31 de julio, 1 de la tarde, Señor, tú nos estás llevando a tomar decisiones importantes en nuestra vida. Tal vez hemos postergado, Señor, tomar muchas decisiones en nuestra vida porque pensamos que necesitamos más guía, más procesos y más cosas, Señor. Pero hoy día tú nos dices, hoy es el momento de tomar una decisión. Señor, cual sea, entregar nuestra vida a ti, corregir las áreas que hoy no te glorifican, Señor, disponernos, Señor, en el servicio para ti, en acudir al llamado, cual sea, Señor, el área, hoy es el momento, Señor. Hoy es el momento que tú estás hablando a nuestros corazones, Señor. Tú quieres relacionarte con nosotros de verdad, de manera constante, Señor. Necesitamos, Señor, tomar decisiones en nuestra vida. Yo te pido, Señor, que tú puedas bendecir
a los hermanos, Señor, que están en este lugar, Señor, a los que están en sus casas, Señor, a través de la transmisión. Señor, abre nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo, que lo conoce todo en nuestras vidas, Señor, pueda llegar a lo más profundo de nuestro corazón y nos puedas decir, Señor, con plena certeza, Señor, todas esas áreas, que probablemente sean más de una, necesitamos tomar decisiones en nuestra vida, Señor, en relación a ti. Señor, mira el corazón de cada uno de ellos, Señor, que están delante tuyo. Como pastor los presento delante tuyo, Señor, y te pido, Señor, que puedas considerar lo que está hoy en su corazón, en su mente, Señor. Ellos dicen, tal vez yo no sé cómo lo haré, esto me sobrepasa, pero Señor, tú nos dices que es con tu fuerza, Señor. Es con tu espíritu, Señor. Es con tu palabra, Señor, y es con tu autoridad. Señor, nosotros solamente nos disponemos en el corazón. Y hoy día, Señor, al escuchar que tú estás en medio nuestro como Bartimeo, Señor, nos levantamos espiritualmente y aleteamos tal vez espiritualmente para decirte, Señor, mira mi vida, Señor, te necesitamos. Abre nuestros ojos espirituales, Señor, para poder verte en todas nuestras áreas, Señor. Llevamos años, Señor, marcando el paso, Señor, y pareciera que no vamos a ninguna parte, Señor, pero hoy día tú quieres enderezar nuestros pasos, tú quieres dirigir nuestro caminar y quieres bendecirnos, Señor, por sobre todo, Señor. En el nombre de Jesús, amado Dios, mira a tu pueblo, Señor, inclina tu oído, amado Dios, al clamor de cada uno de nosotros, Señor, en esta mañana. Considera, Señor, la petición que hay en nuestro corazón, la necesidad que tenemos de ti, Señor, y nos despojamos, Señor, de todo lo que no te glorifica, Señor, que tú has puesto en nuestra mente, en nuestro corazón, y tomamos la decisión de ser para ti, Señor, y de no defraudarte más. En el nombre de Jesús, bendice a tu iglesia, Señor. Abre los cielos, oh Dios, y derrama toda bendición sobre nuestras vidas, Señor. En este domingo, Señor, recibimos la bendición espiritual que necesitamos, Señor, para nuestras vidas durante esta semana, Señor. Vamos a enfrentar momentos difíciles, pero tú estarás con nosotros, Señor. Tú nos vas a ayudar, Señor, y nos vas a fortalecer, nos vas a capacitar de todo lo que necesitemos, Señor, para seguir adelante sirviéndote. Bendícenos, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Recibimos la bendición que proviene de ti, Señor. Y ahora, Señor, danos paz a nuestro corazón. Gracias, Padre, porque podemos recibirla, Señor. Gracias porque podemos sentir tu presencia, Señor, en medio nuestro. Y podemos saber que tú nos estás hablando hoy a nuestro corazón al tomar esta decisión tan importante. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Amén y amén.